¿Qué es lo que define el futuro de un país en una encrucijada? ¿Lo que pone en su constitución, en el papel, o la fuerza real de quienes tienen el poder en sus manos? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en esa tensión, en esas dos fuerzas que chocan en Venezuela para dibujar los posibles escenarios de su futuro. Por un lado, el poder de la ley, y por el otro, el poder de las armas. Para poder siquiera imaginar cualquier escenario de futuro en Venezuela, hay que partir de una realidad del presente, una que lo condiciona todo. El papel de los militares allí va mucho, pero mucho más allá de defender las fronteras. Se ha metido hasta la médula de la propia estructura del Estado. Así que para intentar vislumbrar cómo podría ser un futuro gobierno en Venezuela, lo primero es entender quién tiene de verdad el control a día de hoy. Y los datos que vamos a ver ahora son, cuanto menos, reveladores. Fijaos bien en este número porque es demoledor, un 32,35%. Ojo que no hablamos de una presencia simbólica o de un par de cargos. Estamos diciendo que casi un tercio de todo el gobierno, de todos los ministerios del país, estaba en manos de un oficial militar, según datos de 2021. Casi nada. Y lo más importante es ver qué ministerios son, porque claro, no son carteras menores. Defensa, por supuesto, eso es obvio, pero es que también hablamos de agricultura, alimentación, minería, relaciones interiores, vamos, los sectores estratégicos que controlan la seguridad, la comida y las riquezas naturales del país. Pero es que la cosa no se queda ahí. La influencia va mucho más allá. Hablamos de más de 100 empresas del Estado, 6 de las gobernaciones del país y 14 puestos diplomáticos en el extranjero. Esto nos da una idea de hasta qué punto el poder militar se ha expandido a la economía, a la política regional e incluso a cómo se presenta Venezuela en el mundo. De hecho, los analistas le han puesto un nombre a todo este fenómeno. Lo llaman el Estado cuartel. Y es un concepto clave para entenderlo todo. Básicamente describe un estado donde la forma de pensar, la lógica y el propio personal militar lo han invadido todo en la administración pública, borrando por completo la frontera entre lo que es civil y lo que es militar. Muy bien, pues con esta base ya bien asentada, vamos a hacer un ejercicio, un escenario hipotético. Vamos a poner a prueba toda esta estructura de poder con una pregunta que obliga sí o sí a enfrentar lo que dice la ley con lo que pasa en la realidad. Es una pregunta así a bocajarro, directa, dramática, pero es que es fundamental para entender cómo funciona el poder por dentro. Un vacío de poder repentino en lo más alto. ¿Qué pasaría? ¿Qué botones se apretarían? Porque en teoría la respuesta está escrita en negro sobre blanco. La Constitución venezolana tiene, por así decirlo, un protocolo de emergencia muy claro para una crisis de este calibre, un manual de instrucciones diseñado para que todo siga funcionando con estabilidad. Vamos a ver entonces qué dice exactamente la ley. En concreto, los artículos 233 y 234. Esa es la hoja de ruta legal que, en teoría, debería guiar cualquier transición en la presidencia. Aquí hay un punto que es crucial, y es diferenciar entre dos tipos de ausencia. Por un lado, la falta temporal, donde la vicepresidenta asume el cargo por un máximo de 180 días. Y por otro, la falta absoluta, que puede ser por muerte, por renuncia o, y esto es interesante, podría interpretarse jurídicamente como abandono del cargo. El camino que se sigue depende por completo de cuál de las dos. En el caso de una falta absoluta, el procedimiento es súper claro y con unos plazos muy estrictos. La vicepresidenta ejecutiva tomaría el poder, sí, pero su principal misión sería convocar elecciones para todo el mundo, universales y directas, en un plazo máximo de 30 días. La Constitución exige una solución rápida y democrática. Y es justo aquí donde los dos caminos de nuestro análisis se cruzan. Por un lado, la vía constitucional, que acabamos de ver, y por el otro, la realidad de ese Estado cuartel que describimos al principio. El choque es inevitable. Si nos ceñimos a la ley, la línea de sucesión es esta. La primera, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Si ella no estuviera, el siguiente sería el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Nombres y cargos civiles, tal y como manda la Constitución. Esta imagen lo resume todo a la perfección. A un lado, la figura civil, la persona que legalmente debería tomar las riendas, y al otro, la representación de la Fuerza Armada, el poder real, el que controla un tercio del gobierno y, por supuesto, las armas del país. La gran pregunta es, en un momento de crisis, ¿quién tendría la última palabra? Esta cita de Transparencia Venezuela es clave para entender cómo se ha llegado hasta aquí. Porque esta integración de los militares en todo no ha sido casualidad. Ha sido el resultado de decisiones políticas muy deliberadas para convertir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la FANB, en un pilar político del proyecto de gobierno. O sea, no es solo una institución de defensa, es un actor político con una ideología muy definida. Y con esto volvemos a la pregunta del principio. En un momento límite, con un vacío de poder real sobre la mesa,
¿Qué va a pesar más? ¿La legitimidad que da la Constitución o la autoridad que impone la fuerza? La verdad es que la respuesta no está escrita en ningún lado. Dependerá de las lealtades, de las alianzas que se tejan en ese momento y, al final, de la decisión de quienes tienen las armas. Y es justo ahí, en esa incertidumbre, donde se juega el próximo capítulo de la historia de